Qué maravilla el internet por satélite. Ahora tengo una página web para hacer las reservas en línea. Las habitaciones, el comedor, todos los ambientes tienen Wi-Fi. Y el hotel siempre está lleno. ¡Qué belleza de internet, oiga! Promociono mi ganado por el Instagram, por el YouTube y el Skype. Pido la vacuna y los alimentos por el internet. Ahora tengo más tiempo para estar con la familia, diga usted. Qué bueno es el internet por satélite. Cada día hablo con mi hijo que estudia en Santa Cruz y con mis comadres y compadres que viven en Potosí y Cobija. Ahora estamos más cerca que antes. Internet por satélite. Agencia Boliviana Espacial, nuestro espacio. Regresamos y realmente nos duele ver porque hay una indignación definitivamente en las Fuerzas Armadas de saber que esto haya podido suceder y que claro, ahora ellos estén en entredicho, ¿no? Por eso yo preguntaba, y ya tú querías hacer un análisis sobre esto y estabas inclusive molesto y ofendido porque tú has sido parte de ese cuerpo y lo sigues siendo, creo que nunca te has separado de tus camaradas ni ellos de ti. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo podemos entender esta situación? Mira, Verónica, uno cuando va al puesto militar adelantado, Marcelo, va solamente por un mes, exagerando 2 meses, porque así dicen los reglamentos militares. Me imagino que los mejores tienen que estar ahí, ¿no? Deberían. Porque estás yendo a un lugar, pues... Es que desde ahí está la falencia, está mal. Nuestro ministro de Defensa está mal informado y no conoce ni sus funciones. Ayer yo le escuchaba al ministro decir, hemos ordenado un operativo. Eso está bien que lo diga el ministro de Gobierno en el área policial. El ministro de Defensa, tarea constitucional, y está en la Constitución, netamente administrativo. No es la cabeza el que está al mando de operativos es el comandante en jefe y se mete en tareas que no debe meterse. Pero me estabas diciendo, una de las situaciones. ¿va la mejor gente a este lugar? Es ¿Cuáles son? ¿Cómo mal. ¿Está más de un mes? ¿Cómo es eso? Con todo respeto, ¿cómo puedes dejarle manejar a un civil estas situaciones? ¿Te das cuenta? Si eres militar, tienes que agarrar y manejar la parte militar. Y la parte militar está mal también. Porque resulta que estos puestos militares va la peor gente. ¿Cómo a un civil le puedes dejar manejar? ¿Quién estaba? ¿Estaban civiles ahí? No, está el ministro de Defensa diciendo que estos vamos a ordenar operativos, gente. Bueno, puedes dejarlo, pero por lo menos la vocería, dejarla a alguien a quien conoce, ¿verdad? A quien conoce. dentro de las Fuerzas Armadas, un oficial. Para utilizar términos correctos. Con todo respeto, ni al cuartel ha ido, no sabe ni qué es una escuadra. ¿Te das cuenta? Entonces, en esta situación resulta que mandan a los peores oficiales. No creo, porque él ha sido parlamentario y para ser parlamentario necesitas compra, como pues, libreta, requisitos sine qua non, qué vergüenza que pero la gran mayoría de nuestros parlamentarios compran libreta. No creo. Tal vez ha hecho un premilitar, es un muchacho joven, pero bueno, no es ese el tema. No es el tema, ¿no? Pero esa es una de las situaciones que te enmarco. Pero resulta que a los puestos militares adelantados de mayor cuidado lo mandan al borrachito, al que ha cometido alguna falta dentro de la unidad militar. Como un castigo. Usted, por haber cometido, váyase al puesto militar. Y te mandan al peor puesto militar. Supuestamente debería ir ahí el mejor oficial, el más capacitado, y volver acá con una felicitación, porque haber cumplido el puesto militar. Pero lo mandan al peor o a los peores, y resultan que como ya no están en carrera, porque cuando tú no estás en carrera, y hablamos en el corte con Marcelo, esa situación pues te pagan lógicamente tu jubilación entera, etcétera. La cosa es cumplir, no importa si eres bueno o malo. Pero ¿cómo que ya no están en carrera? Ya no están en carrera. Una persona que comete delitos pasa a la letra B. Entonces, ¿por qué los mandan ahí? Porque tienen que cumplir sus 35 años de servicio que dice la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que la mayoría solamente cumple 30. La ley orgánica es de 35, pero la gran mayoría, el 90% de los militares solamente cumplen 30 años de servicio. Entonces ellos están esperando su jubilación, que su curso no ascienda. Tiempo, ¿no? Claro, entonces, y van a ganar el mismo salario. ¿Cuánto tiempo los deberían mandar? A un puesto militar. Un puesto militar adelantado deberían ir entre 1 mes y 3 meses, dependiendo de las condiciones. Nada más. Porque no esos destinos de 2 años como a veces jamás, les tienen. No, jamás, porque un puesto militar adelantado, como hablábamos anteriormente, es de cuidado máximo. Entonces, no es lo mismo que tú estés en una ciudad 2 años destinado, claro, o en Huaqui, o Achacachi, haciendo guardias, relevos, etcétera, que ir a un puesto militar. Un puesto militar es una unidad de sacrificio, es una unidad donde no se duerme. Y además, Verónica, allá, como decía Marcelo, están estos grupos del PCC, del Primer Comando Conjunto de la capital, y de Bermelo. En este lugar, claro, se pelean. Y no es la primera vez que se nos pierden fusiles de puestos militares adelantados. Acá solamente están haciendo eco, ¿no? Pero muchísimas veces. Sí, eso me han dicho ayer tanto también. que en los puestos militares adelantados hoy en día, muchos de los comandantes los mandan a los soldados con fusiles Mauser, porque si los mandan con fusil Mauser, el comando Bermelo y el comando, el PCC y todos los comandos, no le gusta ya no le gusta, porque es un
un fusil semiautomático, y eso es O inteligencia. sea, están ahí todo el tiempo pendientes como buitres estos del Comando Vermelho. Si sucede, es en Río de Janeiro, ¿qué hacen a este otro lado de su país como es Cobija? No, pues no, las redes son grandes, las redes tienen que pasar todo el Brasil. Ellos tienen, lamentablemente el crimen ha descubierto una mejor ruta que el tren bioceánico, ¿verdad? O sea, te conecta el Atlántico con el Pacífico de manera muy fácil, ¿no? O sea, ese es un tema conocidísimo hace mucho tiempo. Pero hay que hacerse algunas reflexiones, ¿no? Más allá de lo tragicómico, porque no deja de ser trágico y cómico a la vez, ¿verdad? Es decir, la entidad encargada de la seguridad es robada por un grupo de delincuentes, como tú has dicho, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez, y eso hay que poner énfasis, ¿no? O sea, desgraciadamente no es la primera vez. Se ha hablado muchísimo de esto, se han hecho muchas denuncias, incluso me acuerdo en el tema de cuando Sendero Luminoso, el MRTA, estaban en proceso de ya disolución, ¿no? También se perdían muchísimas armas, ¿no? En algún momento se dijo que era que Bolivia, especialmente la parte altiplano, una especie de santuario, ¿verdad? Donde incluso podían venir a cambiar algún tipo de cosas, etcétera. Nunca se comprobó aquello, es ampliamente especulativo. ¿Tú crees que puede suceder lo mismo? Mira, yo pienso que es muy importante esclarecer primero el tema de, y esto lo tendrá que hacer inteligencia militar, pero también inteligencia del gobierno, es decir, el Ministerio de Gobierno, en el sentido de establecer cuál será la lógica del desbande que tenga el Comando Vermelho, ¿no? Si este desbande va a afectar indudablemente al país, ya lo afectó, yo digo, de manera indirecta el 2010, ¿no? Y si esto va a ser nido, ¿no? En una estructura de buscar refugio, buscar nuevas rutas, si tú quieres, para operar. Primer elemento. Segundo elemento que me parece importante es preguntarse si esto es un elemento aislado, si realmente pertenece más a esta lógica de pillajes continuos que hemos tenido, o este evento puede estar ligado ya a una actividad interna, ¿no? Eso también deberían explicarnos de manera nítida. A mí me cuesta entender que alguien que tiene que dormir con su fusil pierda un fusil, ¿no? Increíble, ¿no? Es difícil. Entonces, el mal pensado, como debería ser yo, ¿no? Pensaría de que puede haber algún tema de displicencia intencional. Correcto, Ay, correcto. Por parte de los soldados. Ahora, especialmente, acá veo que hacen yo, contrainteligencia. es impresionante en las imágenes que me han colocado, el equipo que es sangre, el muchacho quedó lastimado, otro más, pero ¿cuál es la orden? La orden es si alguien viene, atacas y disparas, ¿o cuándo se les da la orden de disparar, Omar? En puesto militar adelantado la orden está abierta, vos puedes hacer uso de tu arma todo el tiempo, porque es tu puesto militar. Alto, ¿quién es? Por segunda vez, alto, ¿quién es? Y fuego, se abre fuego. Tienes así dos opciones para preguntar. Claro, dependiendo la opción que vayas a tener, dónde estés como puesto militar, pero dos opciones, alto, ¿quién es? No, y se dispara y se abre fuego. O sea, acá, ¿no?, se han entrado al lugar, se han atacado a la gente, ha sido una agresión absoluta en un puesto militar donde todos estarían pues como en una colonia de vacaciones hoy. Lamentablemente, si hacemos un estudio por qué están los marinos ahí destinados, los soldados que conoce la gente, te ha puesto que tienen antecedentes de haber faltado al cuartel, se han emborrachado, y a los peores mandan ahí. O sea, los muchachos lamentablemente, más problemáticos. Los más problemáticos, cuando debería estar cuidado esa frontera, ese lugar estratégico, por gente de primer nivel. Aquí yo veo el F-10, por ejemplo, son oficiales de primer nivel, porque tenemos oficiales de primer nivel. Sin duda. Y están en las ciudades, la mayoría del F-10, están en Cochabamba, en sede en Cochabamba. El F-10 debería estar pues en fronteras estratégicas. Un oficial del F-10, que es un satinador, un cóndor, más o menos equivale a 10 hombres por su entrenamiento que tiene. Pero ahí te mandan a gente pues que cometió faltas y resulta que ahora, después tenemos que pagar nosotros el hecho de que esto no sea casual y que no sea la primera vez, que ya haya sucedido en otras ocasiones. Hace poco tiempo me dicen que ha sucedido, ayer he tomado datos, y que sucede con cierta regularidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está diciendo?
Bueno, ha sucedido muchísimas veces, por lo menos... Pero en este puesto, No, en ese puesto aparentemente es la primera vez, en ese puesto. No, ayer me han informado que ha sido la segunda ocasión. Ha habido otro puesto más allá, que es por Puerto Rico. Cercano. Que también ha habido, que se han perdido 2 fusiles FAL, fueron en esa oportunidad, que se perdieron, ¿no? Entonces resulta que el oficial tiene que pagar además esa situación. Lo malo de todo esto, Marcelo, que estas armas no solamente se pierden, otros bolivianos pagaron, va a manos de delincuentes. Claro, eso y el PSC, el Comando Bermelo, no solamente está integrado por brasileros, hay gente de Bolivia, gente de San Matías, gente de Puerto Suárez, la parte del norte, que son bolivianos delincuentes que están y quieren ingresar a esos grupos. Pero ahí tenemos las imágenes que voy a pedir que me las coloquen nuevamente. Qué cosa tan impresionante verlos a ellos, todos estos miembros del Comando Bermello. Ahí es una fiesta de ellos, si no me equivoco, pero hay otra donde están con sus armas largas, todos con armas largas, por Dios. O sea, las FARC era una broma a comparación de esto, Sendero Luminoso eran unos niños a comparación de esto. Míralos, armados hasta los dientes y además dispuestos a hacer lo que sea. El hecho de que ya el ministerio haya informado que esto probablemente haya ido a manos de un grupo como este, no es otra vez un exabrupto, o sea, no es de nuevo decir cosas sin investigar ni nada. La cuestión básica es ver la posibilidad, insisto, de que esto sea una displicencia intencional, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de una displicencia intencional, ahí tenemos que ajustar las clavijas internamente. No es un tema de pillaje, insisto, aunque parezca muy tragicómico, pero hay que ajustar las clavijas internas. Pero lo que él dice es muy claro, están los peores alumnos. Sí, no, pero sí. La gente menos disciplinada. Mira, pero yo insisto en esto, ¿no? Es tragicómico que a un militar se le roben armas. Sí. O sea, 2 cosas, y tú eres abogado, lo sabes muy bien, Omar. O es que eso es displicencia absoluta, casi ignorancia completa, o más bien hay un grado de intencionalidad muy grande, ¿no? Es decir, ahí eso es lo primero que hay que ver. Claro, es decir, alguien, como se dice vulgarmente, pues puede hacerse lopa, ¿verdad? Estamos armando a un grupo de delincuentes, ¿qué cosa? Claro, eso es grave, a eso hay que verlo y ajustarlo internamente. No creo de ninguna manera que esto sea un tema indudablemente ligado a la institucionalidad, ni mucho menos, son casos aislados, pero deben ajustarse y por supuesto deben investigarse de manera seria. Cuidado que este mal ejemplo dentro de las Fuerzas Armadas, si fuese el caso, esté cundiendo, ¿no? Es decir, hacerse lopa en todos los puestos fronterizos esté cundiendo y al final terminemos alimentando este tipo de grupos que por la cercanía pueden generarte problemas de inseguridad ciudadana. Sí. Pero acá dice el diputado Franklin Flores, tenemos que apelar a los acuerdos de seguridad entre ambos países. ¿Cómo se puede hacer eso? A ver, ¿quiénes están encargados de la seguridad? Qué espantoso, yo no sé, Omar, te traspaso la idea a ti, que la policía esté devolviéndole armamento a los militares, a las Fuerzas Armadas. Y cuando es al revés, cuando la misma Constitución dice que cuando la policía sea rebasada, las Fuerzas Armadas actuarán. Claro, o sea, el papá de la policía en un momento determinado las Fuerzas Armadas, claro. Pero resulta que ahora la policía tiene que dar protección a las Fuerzas Armadas. ¿Sabe qué? Esto, por eso tal vez yo estoy un poquito con una bronca interna lo que está pasando, porque realmente cómo se pueden robar a nuestros militares. Pero ni siquiera armamento. Tu policía. La policía del Brasil es la que tendría, en este caso, que devolverle a las Fuerzas Armadas bolivianas el armamento que le han robado. Imagínate eso. Ayer ya habían recuperado. Realmente esto es una cosa de locos. Ayer ya habían recuperado algo, ¿no? Ya. Tenía entendido eso, me pasaron una nota algunos camaradas de las Fuerzas Armadas que ayer la policía ya recuperó, no sé si la del Brasil o de Bolivia ya recuperó algo de armamento, ¿te imaginas? Y bueno, fueron gente de élite, de la policía, de las Fuerzas Armadas recién, después cuando las papas queman, cuando la situación es trágica, todo pasó mal, pues resulta que recién van a ir a esta situación a protegernos. Y eso es lo malo, Verónica, aquí hay que hacer algo, no podemos dejar que esto pase. A mí me causa, lo que hace ratito Marcelo decía, no quiero dejarlo en la nebulosa, ¿sabes de dónde se está escapando la información, Marcelo? De nuestros mismos soldados, no de los oficiales sabiendo, porque el soldado sale de Franco
y los del Comando Bermelo y los del PSC salen y le invitan un refresquito al soldado, le dice, y tu comandante puesto, sí, esta noche tiene fiesta, van a salir, ¿y quién van a ser guardia? No, porque el día no pasa nada, o sea, le hacen inteligencia y saben cuándo atacar, porque nuestros soldados son los peores que están yendo ahí, no todos, por eso te digo, el mal soldado, el castigado vaya y se deja comprar con un sándwich, con un refresco, porque nuestras Fuerzas Armadas sencillamente están abandonadas en los puestos militares. Toda esta información. Claro, el soldado es que te vende información, no el suboficial sargento. Es el soldado, al soldado que le agarran los miembros del PSC o del Comando Bermelo y se lo compran con un sándwich, con un refresco, se lo han comprado y el soldado le dice cuánto armamento hay, cuántos fusiles hay, a qué hora salen, a qué hora duermen, qué van a comer. Sí, pero las condiciones materiales también habrá que analizarlas, ¿no? Es decir, para que tú puedas aceptar un refresco o un sándwich, significa que las condiciones materiales en las que estás en el campo, en el ámbito fronterizo. No, pensemos, este grupo es un grupo de narcotraficantes. Esta gente no tiene 20 pesos en el bolsillo, tiene miles de dólares. Entonces, a este muchacho le dan unos $500. Lo que no te quita el tema de condiciones materiales e infraestructura que también tienen estas unidades de avanzada. Ahora, se han robado alrededor de $45,000, eso es lo que cuesta. Todo lo que se han robado, 50,000, 45,000, es lo que ha costado, si no es más, porque se han robado AK-47, 9 milímetros, y la munición, que son 7.62, que es una munición cara, la 7.62. Estamos hablando de $50,000. Sí, pero con un detalle añadido, en el mercado negro, el mercado negro de las armas, te duplica el valor a veces de las armas, ¿verdad? Así de sencillo. Claro. O sea, tú puedes comprar un arma en 2.500 y en el mercado negro eso te vale 5.000 o 7.000, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, ¿qué paradójico escucharlo a este señor de la oposición, don Yerko Núñez, decir falta de protección? ¿Cómo falta de protección que tienen? Te decía, contrataremos seguridad privada, con criaremos unos perritos bien, ¿verdad? Que ladren por lo menos ahí. Es que duele y que tenga que decir que es una pena tener esta falta de protección en nuestros cuarteles. Es decir, no tiene ninguna lógica. Es realmente, esto sí que es anecdótico, ¿no te parece? No, fuera de lugar, lógicamente, cuando uno agarra y está en un puesto militar adelantado, yo he estado muchas veces en puestos militares adelantados, tú estás ahí con tu fusil cargado, tus soldados, yo manejaba inclusive unas granadas en el pecho, a la fronte, porque podían atacarte y robarte armamento, porque a mí cuando me tocó hacer puestos militares adelantados, estaba Sendero Luminoso en esa época, disgregándose, era andino, entonces cuidabas tu fusil y había un montón de peruanos, le desconfiabas hasta el peruano que era buen tipo, porque tenías que desconfiar todo el tiempo, tenías que estar durmiendo con un ojo y despierto con el otro. Entonces, y lo que más carecíamos, no me consta en esta situación, pero era de comida. Teníamos que matar vicuñas, comer con, ¿qué te digo? Cositas que teníamos. Los puestos militares adelantados están totalmente olvidados. Aquí en las ciudades las apariencias son bellas, pero los puestos militares adelantados a veces no tienes ni para comer, no hay que comer. ¿Acaso no les mandan un monto de dinero para No, ¿qué te van a mandar? No te mandan nada. Tu sueldo, y de eso tienes que vivir. Tienes que vivir y mantener a tus soldados, la cacería, cazar en el monte, qué sé yo, huaso, algún peto, alguna situación para sobrevivir, cola de lagarto. Pero no te dan dinero para que tú te dan tus libras de azúcar, de arroz para tus soldados. 10 soldados, calculo que les darán 5 kilos de azúcar, ya te las arreglas. Además has cometido una falta, silencio, ya vas al puesto. Ya, y tienes que ir al puesto y ahí te las tienes que vacunar tú solo. Si la vida en un puesto militar, y yo le decía ya a algunos medios de prensa, vamos, veamos, yo les llevo a tal puesto militar adelantado, veamos cuáles son las situaciones, ¿no? Están en total abandono, oficiales mal preparados, oficiales de esta última década, de los últimos 10 años. Encima castigados porque han cometido alguna... Porque antes, yo le aseguro que oficiales arriba del grado de capitán, mayores, están indignados con lo que ha pasado. Esto es una vergüenza para ellos. Pero del grado de capitán, no todos, lógicamente, para abajo, hay una malformación en las Fuerzas Armadas terrible. Diferentes, ¿no? Ahora claro. la gente de ahora es muy diferente. Pero quiero insistir en algo, Verónica, que me parece importante hacerlo en beneficio, por supuesto, de una institución tan importante en el país como son las Fuerzas Armadas.
sigo pensando, y quiero seguir pensando, de que este es un caso aislado, ¿no? Okay. Que no es producto, digamos, del pensar, el sentimiento y el accionar de toda una institución, que es importante, ¿no? Es bueno dejarlo claro, porque creo que estos elementos de pillaje, más allá del aspecto tragicómico que lo tenemos, indudablemente son elementos recurrentes, pero que de ninguna manera han podido desestabilizar nuestra seguridad ciudadana de manera trágica, ¿no? En absoluto, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante tocarlo en mesa, más allá de los problemas estructurales que ha mencionado Omar. Creo que este hecho es un caso aislado, puede haber una negligencia a propósito, pienso yo, pero no creo que las Fuerzas Armadas tengan que pagar el pato de una es tan importante que hagamos conocer que las Fuerzas Armadas tienen estas instancias de abandono, porque hemos empezado a tener un imaginario colectivo de que las Fuerzas Armadas son las favoritas del presidente y que los tiene como a dioses a los militares y que sus sueldos son fabulosos, cuando eso no es real, ¿no es cierto? No es esa realidad que nosotros estamos construyendo o que creemos que es verdad. Lamentablemente hay instancias como estas, hay puestos militares como estos, hay unidades militares que están en abandono y están atados de pies y manos y que si quieren continuar la carrera tienen que ir a estos lugares y recibir esas sanciones. Entonces, ¿qué hacemos de aquí en adelante? ¿Cómo tendría que actuar en este instante la institución para poder proteger, resguardar y de alguna forma también poder quedar bien? Porque yo al mundo militar lo aprecio desde de altos estudios, los aprecio, los respeto, he visto su trabajo. ¿Qué hacemos para un poco respaldarlos? Mira, la solución, la Constitución Política del Estado en su artículo 10 señala que somos un país pacifista. Ningún gobierno nos va a atacar, ni Chile, ni Paraguay, ni Brasil, porque somos pacifistas, en primer elemento. Entonces yo no entiendo cómo puedes llevar estas armas que son para enfrentar al enemigo en una guerra regular, armas de última generación como las AK-47. Solución para el tema, para que no seamos vistos por el Comando Vermelo, por el PSC, mandemos a nuestros soldados en las fronteras con fusiles Mauser, para empezar. Eso solamente, no es, que me has dicho que no es atractivo para los... No es atractivo. Es la guerra del Chaco, prácticamente. Claro, guerra del Chaco tenemos por montones. No es atractivo, no se te van a entrar a robar los delincuentes y el soldado va a poder hacer uso de 5 cartuchos para eliminar, porque vos necesitas... Tampoco vienen cientos de personas, exactamente, ¿no? ¿Cuántos han robado? 5, 7, 8, entonces con 25 cartuchos de 5 soldados vas a poder eliminar a cualquier persona. Fusil Mauser en la frontera para no ser atractivo, y estos fusiles AK-47 que son de última tecnología, de un funcionamiento bárbaro, que vuelvan nomás en caso que tengamos guerra, se les da y se les dota. Claro. Y muchos puestos militares de la parte del Paraguay, porque el Comando Vermelo se ha extendido al Paraguay, Perú, Colombia, ¿cierto? Entonces cuando va a esta parte del lado paraguayo, por ejemplo, hay comandantes tan astutos que yo les digo, me dicen, hermano, yo a mis soldados fusil Mauser, y de verdad no se les pierde un fusil, pero aquí depende mucho del comandante, porque el comandante te manda con un determinado número de armas. Somos país pacifista, ¿para qué quieres estar con un tanque en la frontera si no va a haber una guerra regular? Hay que cuidarse más del enemigo regular que del enemigo delincuente, del PSC, del Comando Vermelo, que están queriendo ingresar al lado Aunque personalmente creo que ni los otros van a utilizar en el transcurso del tiempo. ¿Tú más o menos tienes una idea del presupuesto para las Fuerzas Armadas? No lo tengo. ¿A cuánto llega? Sé que es muy importante, pero no tengo en este momento el dato cuantitativo. Sin embargo, es cable a tierra, ¿no? Es cable a tierra. Yo creo que lo que tú decías es muy importante. Teníamos un imaginario colectivo de que estamos con unas Fuerzas Armadas muy bien equipadas, unas Fuerzas Armadas que hemos recuperado el tema de soberanía en el tema fronterizo, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante repensar siempre esto, ¿no? Repensarlo. Creo que no, estos incidentes que, insisto, son aislados a mi criterio, yo creo que no están las condiciones como para que estas grandes cadenas operen de manera directa en el país. Creo que lo pueden hacer, les conviene mucho más hacerlo de forma indirecta, de forma solapada, tener ciertos vínculos, pero no meterse en el tema, no, porque
¿Te refieres al comando? Al comando Bermelo y al PCC, porque ese es otro etcétera. elemento que nos preocupa muchísimo. Mira, el hecho de que nosotros, y ya se habló, no te olvides que se habló mucho de que nosotros estamos empezando a entrar a los cárteles, y se encontró aquí al hijo del Chapo Guzmán, pasando clases en Santa Cruz de aeronáutica, creo, para manejar aviones, para piloto. Lo que pasa es que en Bolivia hay una lógica, y tú lo sabes muy bien, este el tema de Sendero Luminoso, más o menos de santuario, ¿no? O sea, ¿para qué vas a revolotear un espacio que te puede servir muy bien para eso? Protegerte, esconderte, manejar ciertas redes de bajo nivel, realimentarte, etcétera, etcétera. Y hasta conseguir armamento. Hasta incluso tener tratamiento médico si fuese el caso, ¿verdad? Me acuerdo en la época de Sendero Luminoso se decía que muchos de los campos de Sendero Luminoso venían acá haciéndose curar cuando eran heridos. O sea que es como dices, un santuario. Es una especie acá, de santuario, ¿no? Por eso yo considero que es un tema aislado. Ojalá nunca ninguno de estos grupos se les pase la mano y de romper esa lógica, digamos, que se tiene sobre el país. Pero no deja de ser importante reflexionar también sobre ese tema. Sí, porque desafortunadamente el hecho de que de pronto haya llegado una cantidad impresionante de gente de Colombia, del Brasil, a todos nos susceptibiliza, ¿no es cierto? Claro, una acción un poco xenofóbica la mía, pero cuando nunca hemos sido atractivos para esos países. No, y claro, ha subido el nivel de inseguridad ciudadana, es indiscutible. En algún momento, después del 2010, después de la política dura que hizo Lula con estos comandos, estos cárteles del tema de narcotráfico, era evidente que había un desplazamiento de ellos hacia Santa Cruz, hacia el oriente boliviano, de mucha nitidez. Pero claro, cuando todos esperábamos que esto iba a reventar, se quedaron en estos temas aislados, ¿no? En pequeñas refriegas que no dejan de ser, por supuesto, preocupantes, en Santa Cruz que por supuesto es algo muy tremendo. Pero pago, ¿cómo dicen? Ajuste de cuentas que nunca espectaculares, los hemos vivido, ¿no? Tampoco, claro, esto es muy nuevo para nosotros. Claro que sí, por eso ¿no? es que a mí me asusta. Claro, que esto pueda crecer es algo muy peligroso. ¿No es cierto? Pero yo creo que la lógica, insisto más, de estos grupos es una especie de santuario, ¿no? Bolivia sigue siendo un espacio donde yo puedo lograr ciertas cosas, ¿no? reoxigenarme para seguir. Ojalá fuera así, de verdad sería una bendición, de donde puedes sacar, porque nosotros somos productores, de donde puedes sacar, pero no te metas, es como la casa, sí, donde voy, me cuido, bueno, ¿tienes una similar perspectiva? Sí, solamente tal vez un dato, el presupuesto para las Fuerzas Armadas es un poquito más de 650 millones. ¿Ya? Que es uno de los más bajos de la región, sí, pero de esos 650 millones que le dan por año a las Fuerzas Armadas, y aunque ustedes no lo crean, el presupuesto del Ministerio de Gobierno es mayor que las Fuerzas Armadas, y tengo yo esos datos, y resulta que no los tienen en frontera, pues invertidos, los tienen en ciudades. Una gran parte de nuestros oficiales están en las ciudades, deberían estar en frontera, hay fronteras descuidadas, y lamentablemente están mal manejados el tema de compra de armamento y demás situaciones. Ustedes van a ver, hay compra de drones, hay compra de un montón de situaciones que muchas veces el oficial compra con su dinero, con descuento al premilitar. Un dron ha costado, por ejemplo, al anterior vez no sé cuántos compraron, alrededor de 18,000 bolivianos, y sin embargo el gobierno se jacta de verdad, y sin embargo eso sale de la cuota del premilitar, van de a 100 pesos, de a 200 pesos, y yo digo, ¿qué han hecho con esos 600 y más millones de dólares que tienen de presupuesto? Claro, sirve para descargarse en la DAF, ¿no? En la DAF es la Dirección Administrativa Financiera de cada fuerza, es decir, se ha comprado esto, sin embargo se compra con plata de los premilitares, de los soldados, y es la gente que pone, hasta el mismo oficial. Lo mismo ha pasado en muchas situaciones que las conozco, y lamentablemente creo que ese presupuesto de las Fuerzas Armadas, que son intocables por el momento, por el gobierno de turno, pues debería haber tal vez una auditoría interna, externa, para saber en qué están gastando, cómo están gastando y por qué están gastando. El problema es que los has desmotivado con el tema de la jubilación, que es la forma de cooptación que a mí me parece más desmotivado. Claro, a ver, el gran tema es de que Omar lo ha tocado de manera muy tangencial, pero es algo que indudablemente debe ser digno de análisis. Los oficiales de las Fuerzas Armadas son los únicos que pueden jubilarse con la totalidad 100%, de su sueldo. Es decir, y además a los 52 años. Mientras tú puedas ganar 7, 8,000 bolivianos en tu actividad diaria, te vas a jubilar con algo más de 2,000 bolivianos, 3,000 bolivianos, ¿no? El oficial del ejército se va a jubilar, si gana 16, 17, se va a jubilar con los 16, 17 hasta que se muera, ¿no? Claro, y eso de alguna manera puede ser un elemento, en vez de ser motivante, sino desmotivador. O sea, me apuraré en jubilarme. Claro, es decir, un ratito, ¿no?
Me jubilaré antes de tiempo, pero además esperaré la inercia del tiempo, que al final mi futuro lo tengo asegurado. Correcto, tienes toda la razón. Y la verdad es que la vida militar es muy dura, es difícil, claro, ¿no? Tú los ves acá, sus rigidez en sus horarios, en sus presencias, es muy dura y es rígida, y entonces cualquiera esperaría pues el paraíso, ¿no? En algún momento de tu vida. Tengo que irme. ¿Algo más para terminar y cerrar el programa? No solamente es decir que la vida militar es muy sacrificada, pero no para todos. Yo calculo que un 30% de los militares es muy sacrificado y un 70% dan una vida de dioses, ¿no? Y lamentablemente ese es un poco de esa otra tropa, ¿no? No, sencillamente, como siempre lo hago, mandar un saludo a las fronteras, a mis suboficiales, sargentos, subtenientes, tenientes, capitanes que están al mando de la tropa, y que lógicamente tengan el cuidado de lo que nos han formado, pues que pues no ocurran nunca más estas cosas que son una vergüenza para las Fuerzas Armadas, que son personas las que delinquen y no las Fuerzas Armadas como tal. Desafortunadamente hoy no pude tener la presencia de uno de los generales que que bueno, me acompaña con cierta regularidad en el programa. No pude lograr, de repente por la premura del tiempo, no pudieron estar presentes. Me hubiera gustado escuchar mucho, sin embargo hemos tenido tu punto de vista como militar. Gracias, gracias por haber... Tú eres atinador, ¿no es cierto? Sí, yo soy operativo, no soy administrativo dentro de las Fuerzas Armadas. He sido operativo toda mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estaba en fronteras, estaban con mis soldados. No estabas en el escritorio. Yo jamás estaba aquí en la ciudad, destinado, una belleza. Soy operativo, cóndor, atinador, paracaidista. Me encanta como esa lógica que tienen ellos, ¿no? Con su cuchillo aquí como Rambo, ¿no? Me encanta, realmente. Yo admiro eso de los militares, de verdad que es un sacrificio. Es un sacrificio. Es una vida súper sacrificada y que ellos han optado por hacerla, pero este tipo de situaciones los lastima, los ofende y los indigna seguramente. Para terminar... Gracias, insistir que este no es un tema institucional, me parece, es un tema aislado, pero que de alguna manera nos llama a la reflexión. Un privilegio, Omar, Verónica. Gracias a ti, Marcelito. Nos vemos el próximo programa el día de mañana, si así Dios lo permite. Hasta entonces.